Hola, en la clase de hoy vamos a ver factorización de polinomios. Bien, la factorización de polinomios, tenemos distintas formas de factorizar polinomios. El primer caso que nosotros vamos a ver de factorización es el que se llama factor común. Bien, ahora, ¿qué es una factorización? Cuando nos referimos a una factorización es la operación opuesta a la multiplicación. Es decir, lo que nosotros hacemos es tomar una expresión polinómica conformada de varios términos separadas por sumas y restas y lo que hacemos es escribirla como producto de otras expresiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que hacemos efectivamente esto? Vamos a comenzar con un ejemplo en donde nosotros tenemos esto, 6x más 15. Bien, cuando nosotros tenemos esta expresión y nos queremos preguntar si la podemos factorizar usando factor común, lo que tenemos que ver es qué tienen de común, sí, efectivamente, estos dos términos. Es decir, qué tiene de común el 6x con el 15. Generalmente las cosas que nosotros analizamos para analizar si hay algo común entre términos de esas expresiones es ver si tienen la misma variable, por ejemplo en este caso la variable es x, pero vemos que en este término está y en este entonces no lo podríamos aplicar. Y la otra es fijarnos si los coeficientes que acompañan esas variables son múltiplos de algún número. Y acá los números que tenemos nosotros son 6 y 15. Bien, y podemos pensar que existe un número que es por el cual yo puedo dividir al 6 y puedo dividir al 15, ¿sí? Y estos dos números, podemos decir que tanto el 6 como el 15 son múltiplos del número 3. Entonces, podemos escribir que 3 es el factor común entre estos dos términos. Ahora, ¿cómo se escribe la expresión? Bien, si nosotros determinamos que 3 va a ser nuestro factor común, lo que nosotros hacemos ahora es abrir un paréntesis y dividir a cada término por este 3 que nosotros estamos sacando de factor común, ¿sí? ¿Por qué dividimos y multiplicamos? Porque se acuerdan que cuando nosotros hacemos una operación que vaya a modificar la expresión originaria, tenemos que aplicar esa operación y también su operación inversa. Entonces, si nosotros acá estamos multiplicando por 3, entonces también tenemos que dividir por 3. Es la forma de conservar la operación de la expresión polinómica de la forma que la teníamos sin ningún tipo de modificación, ¿no? Que se mantenga el esquema original de la expresión. Entonces acá nos podemos fijar que de lo que tenemos, tanto el 6 con 3 los podemos simplificar porque sabíamos que son múltiplos, lo cual nos da 2, y también podemos simplificar el 3 con el 15. Entonces, ¿qué tenemos? Que ahora, escribiendo nuestra nueva expresión, podemos decir que esto nos quedaría 3 por 2x más 5, ¿sí? Y esto que obtenemos acá es nuestra expresión factorizada del polinomio que teníamos al principio, ¿sí? Nosotros contábamos con este término, lo buscamos cuál era la regularidad. En este caso nosotros encontramos que acá el 3 es lo que es nuestro factor común. Y luego, cuando nosotros elegimos que es el 3 nuestro factor común, dividimos a los términos de la expresión por ese número para después llegar a la expresión final, que sería la siguiente. Entonces, ahí podemos ver que esto ha sido factorizado de forma correcta. ¿Cómo hacemos para chequear si esto efectivamente lo hicimos bien? Bueno, aplicando la distributiva. Si yo hago 3 por 2x, esto me da 6x, y si hago 3 por 5, me da 15. Analicemos ahora otro ejemplo. Digamos que vamos a anotar la siguiente expresión y, por ejemplo, tenemos y a la 12 más i a la cuarta menos i a la 9 más i a la séptima, ¿no? Y queremos buscar el factor común entre esta expresión. Bueno,
Ok, ¿qué tenemos que fijarnos acá? Bueno, podemos ver que en cada uno de los términos que tiene nuestra expresión polinómica, en cada uno de estos términos todos tienen la letra i, o sea, todos comparten la misma variable. Entonces, como todos comparten la misma variable, yo puedo sacar esa variable i de factor común. Ahora, si nos ponemos a analizar, vemos que tenemos distintas potencias de esa variable. Potencia 12, potencia 4, potencia 9 y potencia 7. Bien, cuando nosotros vamos a elegir el número que vamos a sacar como factor común, siempre tomamos la potencia más chica, ¿sí? Entonces, la potencia más chica de estos 4 términos es el 4. Por lo tanto, i a la cuarta es lo que nosotros vamos a tomar de factor común. Entonces, como el i a la cuarta va a ser nuestro factor común, ¿qué hacemos? Agarramos a cada uno de los términos que conforman la expresión polinómica y la vamos a dividir por este i a la cuarta. Bueno, y ahora, si nosotros tenemos potencias, ¿no? De igual base, ¿cómo hacemos para dividir? Habíamos dicho que cuando nosotros dividimos las potencias de un polinomio, lo que hacemos es restar mis exponentes. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo una base y la divido por otra donde mis bases son iguales pero mis exponentes son distintos, o iguales, es lo mismo, cuando se encuentran dividiendo, que se puede escribir así o lo podemos escribir en formato de fracción, esto lo que nos dice es que vamos a mantener la base pero restar nuestros exponentes. Entonces, tenemos, si lo escribimos en limpio, nos quedaría i a la 12 con i a la 4, que si lo resto nos da i a la 8, y a la 4 dividido a i a la 4, ojo acá que estos términos no se me eliminan, sino que cuando yo divido dos expresiones equivalentes, lo que nos queda es un 1. ¿Sí? I a la cuarta dividido a la cuarta es 1, es lo mismo que decir 2 dividido 2. Luego tenemos menos i a la 9 dividido i a la 4, se restan y me queda i a la quinta, y finalmente i a la séptima dividido a i a la cuarta, se restan y nos queda i al cubo, ¿sí? Y esta es nuestra expresión factorizada. Bien, veamos ahora otro ejemplo. Digamos que ahora nos encontramos con esta expresión. 15x a la cuarta menos 5x al cubo más 20x cuadrado. Y como dijimos antes, tenemos que buscar siempre pensando en si hay una variable en común con respecto a todos los términos o si hay un número, un coeficiente que sea constante con todos los términos. Bien, por ejemplo, voy a analizar primero los números. Veo que tengo el 15, el 5 y el 20. Y 15, tanto 15 como 5 como 20 son múltiplos del número 5. Por lo que yo puedo decir que 5 va a ser un factor común de esa expresión. Bueno, pude determinar el número. Me fijo si puedo determinar la variable. Veo que en cada término, en los tres, tenemos la x. Entonces, como tenemos la x en los tres términos, también va a ser un factor común. Y vamos a elegir cuál, la que tenga la potencia más baja, que en este caso es x al cuadrado. Ya una vez que conformamos nuestro factor común, lo que hacemos es lo mismo que hicimos anteriormente. Dividimos a cada uno de los términos de la expresión polinómica por el que nosotros consideramos que es el factor común de la expresión. Bien, y acá cuando vamos a hacer la división, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que las potencias se van a restar utilizando la propiedad de la potenciación, como vimos anteriormente, y los números sí se van a dividir, ¿sí? Porque son números. Entonces, no se restan porque no son potencias, son coeficientes. Entonces, ¿qué tenemos? 15 dividido 5, que nos da 3. x4 dividido x2 se restan, nos queda x cuadrado. Menos, luego los números, 5 dividido 5 me da 1. X a la 3 dividido x a la 2 nos queda x a la 1. Y finalmente, 20 dividido 5, que nos da 4,
x a la 2 dividido x a la 2, como acá las x se nos cancelan, entonces no agregamos nada. Y esto es lo que nos queda como expresión factorizada del polinomio que teníamos al comienzo. Bien, veamos otro ejemplo. Digamos que ahora lo que tenemos es 20x al cubo y al cubo más 6x cuadrado y a la cuarta menos 12x y a la quinta. Bueno, a ver, a diferencia de la anterior, ahora ¿qué tenemos acá? Tenemos dos variables y también tenemos números, ¿sí? ¿Hay alguna restricción con la cantidad de variables que yo puedo tener? No, puedo tener 2 variables, 3 variables, 5 variables, no importa. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que sí o sí esto tiene que poderse, o sea, las variables tienen que estar en todos los términos, ¿sí? Si yo quiero sacar una variable como factor común, tiene que estar en todos los términos. Lo mismo que el coeficiente o número que yo quiera sacar. Bueno, me fijo mis números. Ok, tenemos 20, 6 y 12. Los tres números son pares. Entonces, como los tres números son pares, ¿qué podemos decir? Que son múltiplos de 2. Entonces, al ser múltiplos de 2, podemos sacar el 2 como factor común. Bien, entonces el 2 va a ser nuestro factor común. Y ahora tenemos que fijarnos las variables. A ver, tenemos x acá, x en este término y x en este término. Como tenemos x en los tres términos del polinomio, podemos sacar factor común x. ¿Cuál vamos a sacar de factor común? Vamos a sacar esta x, que es x a la 1, que es la potencia más baja de las tres que tenemos. Y luego tenemos la letra i. Acá tenemos i al cubo, i a la cuarta e i a la quinta. Como los tres términos cuentan con una i, también vamos a sacar factor común i. En este caso, la más chica es i cubo, entonces i cubo es lo que va a ser nuestro factor común. Luego, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es todos estos términos que los tenemos acá, los vamos a dividir por el 2x al cubo que acabamos de establecer como 2x y al cubo que sacamos como factor común. Bien, y recordando siempre lo mismo. Los números se dividen, las potencias, por propiedad de la potencia, se restan. Bien, ¿y qué tenemos? Tenemos, empezando por el primer número, 20 dividido 2 sabemos que es 10. Luego, ¿qué tenemos? X al cubo sobre x a la 1. Entonces 3 menos 1 nos va a dar 2. Y las x que son al cubo, las y que son al cubo, las podemos cancelar. Bien, término siguiente. Más. Tenemos 6 dividido 2, que sabemos que nos da 3. Luego tenemos x cuadrado dividido x a la 1. 2 menos 1 sabemos que es x a la 1. Y luego tenemos y a la cuarta y a la 3. 4 menos 3 nos da 1, entonces nos queda y a la 1. Menos, y luego tenemos 12 dividido 2, que nos da 6. X con x misma variable y potencia se me cancelan. Y luego y a la quinta sobre y a la 3, que al restarlas nos queda y a la 2. Bien, y ahí me queda mi expresión factorizada. Ahora, algo que no vimos es que nosotros podemos chequear si lo que hicimos es correcto, ¿sí? Nosotros lo habíamos dicho acá al principio, ¿sí? Que podíamos chequear si habíamos hecho bien una cuenta, si habíamos hecho bien, cómo chequear si efectivamente hice bien el factor común. Y la forma de chequearlo es aplicando la distributiva. Entonces, a ver, si aplicamos la distributiva, fíjense que en el primer término nos queda 6x más 15, ¿no? Porque hacemos 3 por 2x y 3 por 15. Y obtenemos expresiones equivalentes. Veamos si pasa lo mismo en el segundo, que acá tenemos que multiplicar por la i. Y si multiplicamos potencias, sumamos exponentes. Entonces, i a la cuarta por i a la octava es i a la 12.
i a la cuarta por 1 es i a la cuarta. I a la cuarta por i a la quinta es i a la novena y i a la cuarta por i al cubo es i a la séptima. También esta expresión es igual a acá, por lo cual también hemos factorizado correctamente esa. Vamos con la tercera. Bien, acá los números se multiplican, en este caso, y las potencias se suman. De modo que 5 por 3 nos da 15, x cuadrado por x cuadrado es x a la cuarta, 5 por 1 nos da 5, x cuadrado por x nos da x al cubo, y 5 por 4 nos da 20 y x cuadrado por nada nos queda x cuadrado. De vuelta, mismas expresiones. Y para finalizar tenemos la última, que aplicando la distributiva tenemos número por número es 2 por 10, 20, x por x cuadrado es x al cubo, y al cubo por nada nos queda y al cubo. Luego tenemos 2 por 3 que es 6, x por x, x cuadrado, y al cubo por y a la 1 es y a la cuarta. Y finalmente 2 por menos 6 es menos 12, x por nada nos queda x y x al cubo por x cuadrado y a la quinta, obteniendo exactamente la misma expresión. Y así es como nosotros aplicamos el caso de factor común cuando queremos factorizar un polinomio. Vale destacar que no siempre se puede aplicar factor común en todos los polinomios, ¿sí? Cada caso de factorización tiene un esquema y una forma en la cual nosotros vamos a poder aplicarlo o no. En este caso, establecimos que o tienen que tener en todos sus términos un múltiplo común en cada uno de ellos o una variable en común. Si no se cumple con ninguna de estas dos condiciones, entonces no podríamos aplicar factor común al polinomio. Bueno, cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima. Chao, chao.